Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 13. Fragmentos de vidrio. Advertencia. Escenas de violencia y sangre. 12 de febrero. Mujeres primero. Malfoy extendió su brazo hacia la entrada con los ojos en Hermione mientras sus labios se elevaban en esa sonrisa cruel que ella despreciaba. Sus cejas se dispararon hasta la línea de su cabello. ¿Desde cuándo eres un maldito caballero? Tuvo la audacia de resoplar. Yo era un caballero mucho antes de convertirme en mortífago, Granger. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando ella no hizo ningún intento de cruzar el umbral. Sabes que podría arrastrarte a través de él, ¿no? Hermione cruzó los brazos sobre su pecho, frunciendo el ceño, asegurándose que sus fosas nasales se dilataran para mostrar su repugnancia. Ella había estado planeando esto durante días, archivando cuidadosamente sus recuerdos y reorganizando las puertas de su hotel para asegurarse de que él viera este recuerdo a continuación. Si esto iba a funcionar, necesitaba que pareciera convincente. Si iba a bajar la guardia, necesitaba hacerle pensar que no quería que viera este recuerdo como todos los demás. Lo necesitaba engreído, superior, lo suficientemente arrogante como para entrar en la habitación con el triunfo nublando sus ojos, temporalmente, sin saber a qué habitación estaba entrando, y luego podría encarcelarlo allí, empujarlo de la misma manera que él lo había hecho con ella. Había tendido la trampa perfectamente. Ahora solo tenía que esperar, arrodillarse y rezar, que él mordiera el anzuelo. Ella soltó un último resoplido irritado y se abrió paso entre él y atravesó la puerta, asegurándose de clavarle el codo en las costillas mientras lo hacía. Buena chica, lo escuchó reírse detrás de ella. Tan pronto como entraron en la habitación, un escalofrío recorrió la espalda de Hermione. Se obligó a mantener su expresión en blanco a pesar del terror que sentía atravesando sus huesos. Necesitaba ver esto. Si alguno de sus recuerdos tenía el poder de lastimar a Malfoy, estaba seguro de que ese era el indicado. Este era el que lo abriría, lo haría sangrar y golpearía como ella quería. Solo necesitaba mantenerlo aquí el tiempo suficiente para que le doliera. Siguió caminando hasta que estuvieron en medio de la habitación, con poca luz, al menos a 7 metros de la puerta que lo trajo aquí, y él la siguió de cerca, casi uno al lado del otro. Golpeó nerviosamente con el pie el suelo de madera oscura mientras la habitación se materializaba a su alrededor. Era un salón con un caldero de aspecto ostentoso colgando del techo que probablemente costaba más que la casa después de sus padres. La habitación tenía techos altos con pilares de piedra lisa que mantenían unida la estructura y la gran chimenea hecha del mismo material satinado. Los pocos muebles dispersados en la habitación eran mínimos y tan oscuros y miserables como el piso. Respiró hondo para estabilizarse, para calmar la forma en la que se le revolvía el estómago, la forma en que deseaba vomitar mientras contemplaba la habitación que la rodeaba. Era una habitación que ella conocía bien, una habitación que despreciaba, temía, odiaba y nunca querría volver a ver. Era una habitación que había perseguido sus pesadillas durante años. 9 figuras fantasmales aparecieron en la habitación. 2 ladrones. Ron, Harry, una versión más joven de Hermione. 3 figuras con cabello rubio helado y una con rizos gruesos y salvajes y ojos asesinos. Tan pronto como Malfoy se dio cuenta de dónde estaban, palideció, y su respiración se volvió entrecortada cuando vio a su madre. Se congeló por un momento, y Hermione vio la misma pequeña emoción brillar detrás de sus ojos. Una sola chispa de relámpago contra el cielo gris. Solo duró un segundo, un pequeño momento antes de que volviera a levantar sus paredes de oclumancia. El brillo se desvaneció tan pronto como había aparecido, pero ella lo vio. Sabía que sentía algo. Sabía aún más que ella había tenido razón. Este recuerdo lo lastimaría. Solo necesitaba mantenerlo aquí. «¿Bien?», preguntó Bellatrix. Sus garras se cerraron en puños en el cabello de Harry mientras arrastraba su rostro hacia arriba. «¿Es él?».
La versión más joven de Malfoy tragó saliva nerviosamente. Arrastró su peso entre sus pies. Su desgana era clara en la forma en que sus ojos parpadearon del suelo a Harry y de regreso. Yo no puedo estar seguro. Draco, la voz de Lucius era un silbido, apenas más que un susurro persistente. Se paró detrás de su hijo y envolvió una mano alrededor de la nuca de Draco y apretó. El vaso en su otra mano tembló. Sus anillos tintinearon contra el cristal con sus dedos temblorosos. Había algo extrañamente satisfactorio en ver al hombre orgulloso que alguna vez era temido y respetado, Lucius Malfoy, reducido a esto. Un caparazón tembloroso y medio enloquecido de la angustia. La imagen de elegancia y refinamiento que alguna vez fue. Hermione estaría mintiendo si dijera que no disfrutaba la forma en que sus dientes temblaban en su mandíbula. Estaría mintiendo si dijera que no la hizo sonreír ver lo fantasmal que Lucius se había convertido después de su estancia en Azkaban. Mira de cerca, hijo. La forma en que se cernía sobre Malfoy y el fuerte agarre en su cuello le recordaba a Hermione mucho a un demonio. Supuso que él realmente era el diablo en el hombro de Draco, llenando la cabeza de su hijo con susurros venenosos, tratando de doblegar y torcer la voluntad de Draco para seducirlo hacia la oscuridad, hacia las riquezas y el poder que solo los actos más malvados y la servidumbre pueden otorgar. Si somos nosotros los que entregamos a Potter al Señor Oscuro, todo será perdonado. Todo volverá a ser como antes. ¿Entiendes? Ahora no olvidaremos quién lo trajo, espero. Lucius hizo una mueca cuando uno de los ladrones lo interrumpió. Señor Malfoy, ¿te atreves a hablarme así en mi propia casa? Cuando Narcisa se deslizó hacia adelante y envolvió sus dedos alrededor de los brazos de Lucius, su voz era un suave susurro. Lucius, cariño. Lo apartó de su hijo, mirando a Draco con preocupación, mientras lo guiaba hacia la chimenea. Eso es suficiente. Si Lucius era el demonio en el hombro de Draco, entonces Narcisa era el ángel. La señora Malfoy parecía irradiar calidez y comprensión, aunque momentos después apuntó con una varita a las gargantas de Ron y Harry. Hermione siempre había pensado que Narcisa era compasiva y en cierto modo misericordiosa. Todo lo que hizo fue para proteger a su familia, para mantenerlos a salvo. Hermione podía entender eso. No había nada que ella no haría para mantener a salvo a su propia familia. Siempre había sentido una pequeña chispa de simpatía por Narcisa Malfoy. Al final, le perdonó la vida a Harry, le había mentido al Señor Oscuro y lo había anunciado muerto en el Bosque Prohibido. Si no fuera por Narcisa, Harry estaría muerto hace mucho tiempo. Si no fuera por Narcisa, Voldemort había ganado esta guerra hace años. La Orden tenía una deuda impagable con Narcisa, razón por la cual Hermione no podía soportar pensar en lo doloroso que Voldemort debió haber hecho su muerte. ¿Cuánto tiempo debió haberla torturado por su imperdonable traición? ¿Y por qué sabía que este recuerdo mataría a Malfoy para revivir? Escuchó que Malfoy respiraba con dificultad cuando su madre agarró su brazo y lo alejó de la misma manera que habría hecho con su esposo. Y cuando Narcisa tomó su rostro entre sus manos, presumiblemente susurrando palabras tranquilizadoras, Malfoy había llegado a su límite. No voy a ver esto. Hermione sintió sus ojos insensibles recorriendo la habitación. Se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia la puerta. Su túnica de mortífago se balanceaba violentamente a su alrededor mientras escapaba. Pero Hermione no tenía la intención de dejarlo escapar. Si este recuerdo lo incomodaba, entonces tenía la intención de hacerlo ver cada segundo. Tenía la intención de hacerle revivir cada doloroso tic-tac del reloj y soportar cada grito, tal como lo había hecho ella.
Ella respiró hondo y cerró los ojos con fuerza. Cuando los pasos de Malfoy se hicieron más silenciosos, Hermione se concentró. Ella no tenía magia, pero seguía en su mente. Se imaginó la puerta, imaginó su altura, el tamaño del marco y el pasillo del otro lado, y luego se lo imaginó desapareciendo, evaporándose en la nada. Se oyó un suave silbido detrás de ella y luego Malfoy prácticamente rugió. ¡No! Patinó hacia adelante. ¿Qué diablos hiciste? El alivio la inundó, calentando su pecho y descongelando parte del temor en sus venas. Ella lo había hecho, a ciegas. Lo lanzó de cabeza contra la masacre que había preparado. «¡Trae la puerta de regreso, Granger!», jadeó en tono bajo, venenoso. «¡Ahora!». «No. Trae la puerta de regreso», gritó todavía de espaldas a ella. Sus hombros estaban rígidos y vibraban de la rabia. «¡Ahora!». «No». Malfoy giró y se dirigió hacia ella. Sus ojos gris azulados ardían como cuando su dragón resultó herido, cuando eran asesinos, desesperados. Podía sentir sus dedos temblando cuando agarró el cuello de su camisa. Algo en Malfoy había cambiado. Algo brillaba detrás de sus ojos. No rabia. Algo más fuerte, más primitivo. No fue hasta que él arrastró su cara hacia la suya, las narices casi tocándose, que ella reconoció lo que era. Miedo. Miedo ciego, espeluznante. «¡Tráela de regreso!». «¡No!». Ella gritó. La malicia en su tono coincidía perfectamente con la de él. «Lo que sucedió aquí fue tu culpa. Podrías haber detenido esto, así que te quedarás aquí y lo verás». Ella apartó sus manos de un golpe, obligándolo a soltarla mientras su memoria estallaba en un caos a su alrededor. Por mucho que la idea de ver este recuerdo en particular le hiciera querer enfermarse, si dolía a Malfoy, incluso si le infligía el más mínimo dolor, entonces valdría la pena. «Sisa, lleva a los niños al sótano». La voz aguda de Bellatrix resonó en el aire. Real o no, todavía erizaba los vellos en la parte posterior de los brazos de Hermione. «Quiero tener una pequeña conversación con ella. De chica a chica». Ante la mención de su nombre, la cabeza de Malfoy se giró hacia su madre, como si no pudiera detenerse. Sus ojos estaban pegados a ella mientras empujaba a Harry y Ron hacia las mazmorras. Tiró del cuello de su túnica y la aflojó con dedos temblorosos. «Esto debería estar en mi bóveda de Gringotts», siseó Bellatrix en el fondo. «¿Cómo la conseguiste?». Hermione escuchó a su yo más joven gritar. Escuchó un golpe, escuchó un crujido, que le dijo que Bellatrix la había tirado al suelo, pero no se giró para ver. En cambio, se encontró observando a Malfoy. «¿Qué sacaron tú y tus amigos de mi bóveda?». «No tomé nada», Hermione chilló, y no se perdió la forma en que Malfoy hizo una mueca a su lado. Por favor, no tomé nada». «No te creo». Los siguientes minutos se sintieron como si fueran horas. Su versión más joven gritó, se retorció y lloró en el suelo mientras Bellatrix le cortaba el brazo con una cuchilla. Juró que su cicatriz cobró vida. Juró que podía sentir cada rasgadura de la daga mientras Bellatrix la clavaba en su piel una y otra vez. «Sabes que estaba llorando por ti, ¿no?». Hermione se encontró admitiendo, no estaba segura del porqué. La máscara de demonio a su lado estaba en un silencio mortal. Estaba tratando de mantener sus ojos vacíos, fríos, pero ella notó el parpadeo en ellos. Ella había sacudido su control cuando lo atrapó aquí. Ella lo había abierto y ahora él estaba escuchando, luchando por construir sus muros alrededor de sí mismo. Estaba tratando de pedir tu ayuda. Hermione forzó las palabras a través del nudo en su garganta. Forzó la confesión en un intento de ahogar los gritos de su versión más joven. «Estaba gritando para que me salvaras.
para que me ayudaras. Simplemente que hicieras algo. Hubo un sonido de arrastre. Hermione sabía de memoria que Bellatrix se había puesto de pie. Las maldiciones Cruciatus comenzaron en cualquier segundo. Pero no pude pronunciar las palabras. Continuó en voz baja. Sus manos se cerraron en puños y sus uñas cortaron sus palmas cuando Bellatrix lanzó la primera maldición imperdonable en su cuerpo tembloroso. Y tú simplemente pusiste tu cabeza en tus manos y te diste la vuelta. Otra maldición roja coloreó el pasillo. Otro grito violento resonó en las paredes. ¿Qué esperas exactamente? Ganar aquí, Granger. Malfoy gruñó con los dientes apretados. ¿Fue un ejercicio de control? ¿Para mostrarme que tienes algún poder sobre mí? Bueno, no lo tienes. No tienes el control. Y estás... Hermione se acercó más dándole la espalda a la espantosa escena detrás de ella para mirar al mortífago. Pensé que necesitabas que te recordaran las consecuencias de tus acciones. Cerró los ojos con fuerza. Podía oír débilmente el sonido de él chirriando los dientes por encima de sus gritos, pero no podía estar segura. Sus gritos eran demasiado fuertes para estar seguros. Todo esto es tu culpa, continuó sin simpatizar con su incomodidad. Tú pusiste todo el movimiento cuando mataste a Dumbledore. Sus ojos se abrieron de golpe. Oh, por el bien de Salazar. Esto de nuevo. Yo no maté al viejo bastardo. Gruñó elevando la voz una octava cuando sus gritos lo hicieron. Snape fue quien lanzó la maldición asesina. No, lo mataste. Puede que no hayas disparado la bala, pero el arma estaba en tu mano. Snape lo mató. Solo porque bajaste tu varita no borra el hecho de que tu culpa que él esté muerto. Tú dejaste que los mortífagos entraran al castillo. Empujó su pecho con ambas manos. Tú lo acorralaste a Dumbledore en la torre de astronomía. Tú lo desarmaste. Ella acentuaba cada tú que escupía empujando su pecho cada vez más fuerte, haciéndolo retroceder unos pasos. Snape no lo habría matado si no lo hubieras preparado perfectamente. Apretó la mandíbula con más fuerza. Sus fosas nasales se ensancharon. Tú eres la razón por la que Snape lanzó la maldición. Tú eres la razón por la que Dumbledore está muerto. Y tú eres la razón por la que miles de personas han perdido la vida. Sus dobles gritos aumentaron de tono, pero el Malfoy frente a ella permaneció en silencio, tan cruelmente inaudible, tan mudo como había estado cuando ella gritó por su ayuda la primera vez que este recuerdo se desarrolló. Hermione levantó las manos para empujarlo de nuevo con la intención de enviarlo a toda velocidad contra la pared detrás de él, pero calculó mal su altura debido a su ira. Sus manos aterrizaron inesperadamente en su cuello, y cuando sus palmas se conectaron con su piel expuesta, sucedió algo inesperado. Sintió un crujido, una extraña sensación de hormigueo recorrió su brazo. Su sangre parecía zumbar, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y luego el salón y sus gritos se desvanecieron. La habitación giró sobre sí misma rápidamente. Los muebles se doblaron y se torcieron fuera de forma, y luego hubo un destello de luz brillante y el suelo desapareció debajo de ella. Hermione aterrizó en medio de un camino de piedra con un ruido sordo, doloroso. Su respiración la dejó con el impacto, y la misma presión vertiginosa, demasiado familiar, formándose alrededor de su cráneo. Se puso de pie y se presionó la sien con la palma de la mano, intentando aliviar el dolor. Estaba en medio de una calle, en lo que parecía una ciudad. Habían edificios altos a ambos lados de la carretera, todos con ventanas hasta el suelo, a cada nivel que se extendían hacia el cielo. La mayor parte del vidrio estaba hecha añicos. Los fragmentos se adhirieron al suelo y se incrustaron en el hormigón como una capa de carámbanos cubriendo el pavimento. Estaba oscuro.
Supuso que eran las primeras horas de la mañana debido al frío punzante que la rodeaba y la forma en que su aliento se materializaba con cada exhalación. Pero no había estrellas sobre su cabeza, ni la luna para mirar fijamente para tratar de juzgar el tiempo. Desde su ángulo, a primera vista, no reconoció la ciudad. Estaba segura de haber estado aquí antes. ¿Cómo eso era posible? Malfoy no estaba a la vista. Esperó unos momentos, esperando que su voz baja y grave rugiera a su lado, la regañara, le gritara por tener la audacia de tocarlo. 2 minutos después, Malfoy aún no se había materializado y Hermione comenzó a sentirse inquieta. Sus piernas automáticamente comenzaron a llevarla por las calles empedradas. Las filas de edificios altos parecían seguir y seguir cuanto más avanzaba por el camino desconocido. Mas sabía que definitivamente no había estado aquí antes. Se detuvo cuando llegó a un cartel con los bordes quemados, las palabras Nottingham Square y una flecha que apuntaba hacia la izquierda estaban grabadas en el metal. La forma en la que se le hizo un nudo en el estómago cuando miró fijamente el letrero afirmó lo que sus instintos habían estado gritando desde que se materializó aquí. Nunca había estado en Nottingham. Y ella no estaba en sus recuerdos. Ella estaba en los de Malfoy. ¿Cómo fue esto posible? Ella no tenía magia. Ni siquiera había sentido el leve golpe en sus venas en meses. Lo había intentado innumerables veces desde su captura, desde simples encantamientos para desbloquear hasta hechizos de calentamiento, pero nada había funcionado. Malfoy se había asegurado de ello. La poción antimagia con la que la drogaba diariamente la extinguía. Entonces, ¿cómo diablos estaba ella aquí? ¿Podía haber desarrollado tolerancia a la poción con el tiempo? ¿Su cuerpo se había acostumbrado naturalmente a la dosis y había debilitado sus efectos deseados? Hermione nunca había leído que algo así sucediera antes, pero de nuevo dudaba que se hubieran inventado mucho sobre el tema, aunque podría ser posible. ¿Podría? Un ruido en el extremo derecho la sobresaltó y se dio la vuelta, esperando encontrar a Malfoy parado allí, con ojos asesinos antes de que la sacara de su mente pateando y gritando. Pero él no estaba allí. Todavía estaba sola y tenía la intención de aprovechar al máximo esta maravillosa ventaja. Siguió caminando por la calle. Caminó rápido. No estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba antes de que él la encontrara y se negaba a irse de aquí con las manos vacías. Esta era la oportunidad por la que había estado rezando, su oportunidad de aprender algo sobre su captor, encontrar una ventaja oculta o un punto débil que pudiera explotar. Unos minutos después de su búsqueda, algo le llamó la atención en el otro extremo de la calle. A 100, tal vez 200 pies de distancia. Era solo pequeña, una sola llama de una lámpara solitaria. Ella la siguió. Al final de la calle conducía a un claro abierto, una plaza de mercado, y no fue hasta que dobló la esquina final que se dio cuenta que la linterna no estaba tan sola como pensaba. Había docenas de ellas, tal vez 100 llamas diminutas, todas agrupadas, y se dio cuenta de que en realidad no eran farolillos, sino antorchas, sostenidas por figuras encapuchadas. Su reacción inicial fue sacar su varita. Años de enviar poderosos maleficios a figuras encapuchadas, años de huir de ellas, habían desagrado en ese instinto en ella. Se obligó a moverse, se obligó a empujar hacia adelante y permanecer en la parte trasera de la multitud. Este era uno de los recuerdos de Malfoy. Tal vez había una manera en que pudiera usarlo en su contra. El edificio alrededor del cual estaban reunidas las figuras encapuchadas era alto y grandioso, con 9 arcos pequeños y pilares de piedra en lo alto. La estructura le recordó a la arquitectura romana. El techo en forma de triángulo con docenas de figuras talladas en la piedra, 2 esculturas de leones, vueltas una frente a la otra, custodiaban los escalones de la casa del ayuntamiento. Había una torre de reloj en la parte superior del edificio, aunque Hermione sospechaba que había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. Todas las figuras encapuchadas estaban frente a la casa del consejo.
todas ocultas con máscaras de metal negro y dorado. Voldemort se paró frente a las grandes puertas dobles, en la parte posterior de los escalones, y todos los susurros se silenciaron cuando levantó las manos y la varita de saúco en el aire. «Bienvenidos, mis amigos», susurró Voldemort. «Gracias por acompañarme en esta hermosa noche». Hermione se abrió paso entre las figuras fantasmales en la multitud, ignorando la forma en la que su corazón latía en su pecho por su proximidad. «No son reales», cantó. «No están realmente aquí. No son reales. Estoy seguro de que todos están ansiosos por saber. ¿Por qué los llamé a todos aquí esta noche?» Podía respirar un poco más tranquila cuando salió al otro lado de la multitud. Sus nervios de pánico se debilitaron cuando se liberó del mar de mortífagos y se paró frente a la reunión. Habían 4 figuras al pie de los escalones, a la derecha de la estatua de león. Estaban acurrucadas en una línea apretada, el único asistente aquí sin máscaras. Astoria era la más cercana a Hermione. Se veía exactamente como la recordaba de Hogwarts, con el pelo largo y castaño que le caía por la espalda. Ella estaba sollozando en silencio. Lágrimas negras corrían por su rostro y sus hombros temblaban tanto como su labio inferior. «Aunque estamos ganando esta guerra, aunque las fuerzas de Potter están disminuyendo y nos encontremos cada vez más fuertes con cada nueva salida del sol». Malfoy se paró a la derecha de Astoria. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados, la mandíbula apretada aún más fuerte. «Debo admitir que me encuentro decepcionado». Theo estaba parada a la izquierda de Astoria. De alguna manera, la expresión de su rostro preocupó a Hermione más de lo que jamás podría haberlo hecho Astoria. Su expresión estaba vacía, distante, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo y quedara un saco de huesos y carne. Su rostro estaba completamente sin emociones. Un marcado contraste con los ojos llorosos y rotos de la chica a su lado. «No pido mucho de ustedes, ¿verdad?», Voldemort continuó, ganándose un coro de «No, mi señor», de sus leales seguidores. «Los trato bien, ¿no? Los recompenso generosamente cuando me complacen. Les doy fuerza, poder, protección de aquellos que se atreven a hacerles daño. ¿No es así?». «Sí, mi señor». Para sorpresa de Hermione, Blaise estaba parado más lejos de Astoria. Parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Su piel se veía un poco verde y tenía una mano presionándola firmemente contra su estómago, como si estuviera tratando de evitar desplomarse. «Eso es lo que temía», suspiró Voldemort, sus dedos como garras golpeando el borde de su varita. «Es por eso que me duele tanto. Me consterna mucho cuando uno de ustedes no puede seguir unas pocas órdenes simples y hace lo que le pida a cambio de las recompensas y protecciones que les otorgo». Hizo un gesto a su izquierda y 2 máscaras doradas aparecieron desde una puerta oculta arrastrando a una mujer hacia el Señor Oscuro. Tan pronto como Hermione vio a Daphne Greengrass, se sintió enferma. Su rostro y cuello estaban cubiertos de moretones. Su labio superior estaba partido y había una gruesa masa de sangre enmarañada en su cabello rubio oscuro. Llevaba su uniforme de mortífago, aunque estaba desgarrado por todas partes, probablemente para mostrar las docenas de moretones y quemaduras que decoraban su piel. Estaba atada con gruesas cadenas de metal y se arrastraba detrás de ella como clavos en una pizarra. Se volvieron alrededor de su cuerpo y le ataron las muñecas con fuerza, haciendo lo imposible escapar. Hermione no debería de estar aquí. Ella definitivamente no debería estar aquí. Cuando 2 máscaras doradas no identificadas comenzaron a llevar a Daphne escaleras arriba, Astoria se lanzó hacia adelante y comenzó a gritar. Draco fue tan rápido como una flecha, saliendo de un arco. Agarró a Astoria antes de que se le soltara un soñozo, probablemente lo anticipó, y envolvió sus brazos alrededor de la morena.
Él aplastó su espalda contra su pecho, ahogando sus gritos con su mano, mientras la otra serpenteaba alrededor de sus costillas y la mantenía en su lugar. Daphne se giró y los miró a todos a los ojos. Una expresión suplicante apareció en su rostro maltratado antes de que los máscaras doradas la guiaran bruscamente y la obligaran a subir los escalones. Astoria se retorció en los brazos de Malfoy, tratando de liberarse, mientras lágrimas negras se acumulaban en la mano que cubría su boca. Blaise y Theo estaban inmóviles, sin vida, observando cómo llevaban a Daphne al otro lado de Voldemort y la guiaban para mirar a la multitud. «Esta chica», siseó Voldemort, curvando los dedos hacia Daphne, «nos ha traicionado. Se ha vuelto blanda con los muggles. Se preocupa por sus vidas y sus perros callejeros más que por los de su propia especie». A lo largo de las acusaciones rencorosas de Voldemort, a lo largo de la sinfonía de abucheos y silbidos de las figuras encapuchadas, Daphne se mantuvo firme. Mantuvo la barbilla en alto, los hombros rectos y el fuego ardiendo en sus feroces ojos marrones. Ella no parecía asustada. Ella no tembló. Ella no mostró ni una pulgada de debilidad. Theo comenzó a moverse. Parecía como si estuviera metido en la mano en el bolsillo para agarrar algo, pero Daphne notó el movimiento. Ella sacudió la cabeza suavemente en su dirección y frunció los labios. Se miraron a los ojos durante mucho tiempo. Todos los demás parecían ajenos, demasiado ocupados viendo a Astoria retorcerse y sacudirse, o demasiado cautivados por el discurso desagradable y degradante de Voldemort para ser conscientes. La vida pareció volver a quemar a Theo mientras miraba a Daphne. Hermione juraría que vio su mandíbula temblar ligeramente. Juró que vio sus ojos parpadear. Las lágrimas se acumulaban en la esquina. Con otra sacudida de la cabeza de Daphne, Theo bajó el brazo y se desplomó. Tragó saliva, y el frío, el vacío, volvió a sus ojos. Daphne apartó la mirada, mientras el discurso de Voldemort seguía y seguía. Hermione se quedó paralizada por la forma en que Malfoy manejaba a Astoria. Observó cómo la mano alrededor de su boca bajaba lentamente para envolverse alrededor de sus hombros. Malfoy abrazó a Astoria, cerca de su pecho protectoramente, mientras ella se estremecía en sus brazos. Su boca se movió hacia la oreja de ella y no fue hasta que se acercó un poco más que notó la forma en que sus labios se movían con urgencia, susurrando sobre el coro de vítores del discurso de Voldemort. Hermione rápidamente se movió hacia la calle, al lado de ellos. «Respiratori», susurró la versión más joven de Malfoy con la voz temblando casi tanto como la de Astoria. «Necesitas respirar». Yo no puedo», sollozó en voz baja. Las lágrimas corrían por su rostro y goteaban de su barbilla. «Yo no puedo. Él va a... No puedo mirar». «Tienes que hacerlo. No puedes mirar a otro ostiolado mientras él hace esto», dijo Malfoy en voz baja, asegurando sus brazos alrededor de ella con más fuerza. «Si el Señor Oscuro cree que simpatizas con tu hermana, te matará junto a ella». Astoria gimió cuando obligaron a Daphne a arrodillarse ante la multitud. «Esta chica nos ha traicionado de la peor manera posible», gruñó Voldemort. «Si ama tanto a los muggles, morirá como tal». Las rodillas de Astoria se doblaron cuando las cuerdas se conjuraron alrededor de las muñecas de Daphne y se ataron a los podios opuestos, obligándola a abrir los brazos, dejándola completamente abierta para la matanza. El brazo de Malfoy se apretó de nuevo, ocultando la forma en que los hombros de Astoria temblaban, lo mejor que pudo. «Necesitas calmarte». Astoria sacudió la cabeza con furia. Las lágrimas se deslizaron por su rostro más rápido. «No puedo. No puedo ver esto». Otro sollozo se escapó de los labios de la morena y la mano de Malfoy volvió a su boca de nuevo.
Unos cuantos mortífagos se giraron para mirarla. Malfoy los fulminó con la mirada hasta que se dieron la vuelta. Hermione no había visto tanta emoción en Malfoy desde que su dragón estuvo herido. Sus ojos estaban frenéticos, sus dedos temblaban contra la boca de Astoria y su voz era más emocional, más aterrorizada de lo que Hermione jamás habría escuchado. Parecía desesperado, desesperanzado. Tori, por favor, cálmate, susurró de nuevo. Ella notó la forma en que sus ojos seguían parpadeando, cambiando de estoicos y fríos, ardientes y angustiados. Era como si estuviera tratando desesperadamente de construir sus muros de oclumancia, pero no pudiera. Como si estuviera tratando de hacerlos volar y protegerse solo para que se derrumbaran instantáneamente. Te matarás si crees que eres una simpatizante. Daphne no quiere que mueras. La forma en que su voz, generalmente fuerte, se quebró cerca del final hizo que el pecho de Hermione se tensara. Por favor, cálmate, Astoria, susurró. No puedo perderte a ti también. Astoria se convulsionó cuando Voldemort conjuró una espada. La plata capturó la luz de las antorchas antes de que se usara para abrir la espalda del uniforme de Daphne. Las dos máscaras doradas empujaron las dos piezas de tela desgarradas hacia abajo para revelar su espalda, sus hombros y sus costillas. No había duda. Si Malfoy no hubiera sostenido a Astoria, se había derrumbado en el suelo. Le prometí a Daphne que te mantendría a salvo, susurró desesperadamente. Voy a mantenerte a salvo. Voy a mantenernos a todos a salvo, me importa lo que tenga que hacer. Voy a mantenerlos a todos a salvo, ¿me entiendes? Astoria asintió, pero antes de que Malfoy pudiera continuar, él se acercó a su izquierda. La expresión estoica de Theo se rompió cuando ella le agarró una mano. Giró bruscamente para mirar a Astoria y por un segundo, solo por un segundo, sus ojos se rompieron. Theo apretó su mano con fuerza entre las suyas, antes de que los tres respiraran hondo y se dieran la vuelta para observar la ejecución. Hermione no pudo mirar más. Ella simplemente no podía. Cuando una de las máscaras doradas se paró detrás de Daphne con el hacha en alto en el aire, ella se dio la vuelta y se abrió paso entre las figuras encapuchadas. Había aparecido una puerta al otro lado de la multitud, y Hermione se apresuró a lanzarse hacia adelante y agarrar la manija. No le importaba dónde la llevara. No le importaba si la llevaba de vuelta al salón de Malfoy y tenía que verse torturada por su tía una y otra vez, porque sería mejor que esto. Cualquier cosa sería mejor que esto. Hermione abrió la puerta y entró, solo para encontrarse cara a cara con un par de ojos mortales como fantasma. Su corazón se dio un vuelco por la garganta al ver a Voldemort, y estaba tan distraída por el miedo que la atravesaba que le tomó unos momentos darse cuenta que había regresado directamente a la mansión Malfoy. No fue hasta que notó esos familiares pilares de piedra, los que ahora estaban manchadas con violentas motas de rojo, que se dio cuenta de a dónde la había llevado esta puerta. Los ojos de Voldemort se deslizaron a su lado, susurrando y riendo a su letal serpiente en el suelo. Se inclinó para permitir que la serpiente se enrollara alrededor de su brazo antes de que apareciera, y la mano de Hermione voló a su boca para evitar que vomitara. Había visto muchos campos de batalla a lo largo de los años. No era ajena al olor de la carne podrida y la descomposición estancada, pero este recuerdo, el recuerdo de Malfoy era una de las escenas más espantosas que jamás habría presenciado. El olor la golpeó primero. Golpeó en sus sentidos como un mazo. El olor fétido y rancio de la carne en las primeras etapas de descomposición no era algo que pudiera confundirse con ninguna otra cosa. La habitación apestaba a sangre. El suelo oscuro estaba pegajoso. Sus botas se aferraban al suelo con cada paso vacilante que estaba dentro. El olor, sin embargo, no era nada comparado con lo que encontró dentro de la habitación. Partes del cuerpo de Lucius Malfoy estaban esparcidas por el salón.
todas cubiertas de carmesí y carne desgarrada, irregularmente en los bordes. Un brazo yacía cerca de la ventana y el otro cerca de la entrada. Su rostro estaba tirado sobre la mesa del comedor. Sus piernas estaban astilladas y destrozadas en el metal del candelabro, y su cabeza decapitada yacía junto a la chimenea. Parecía como si hubiera estado así durante días. Su piel había adquirido ese inconfundible tono gris azulado de un cadáver, y la carne estaba hinchada, lista para la siguiente etapa de descomposición. La parte más inquietante de su apariencia era la expresión de su rostro. Aunque sus ojos estaban vidriosos y vacíos, su rostro estaba retorcido en un grito perpetuo, congelado para no moverse nunca más. Y luego estaba el propio Malfoy. Joder. Había jurado que nunca sentiría una onza de simpatía por él. Juró que nunca le mostraría ni una pizca de compasión. Pero, ¿cómo podría no hacerlo? ¿Cómo no se iba a compadecer de él? ¿Cómo podría evitar que su corazón se retorciera dolorosamente cuando lo vio desplomado y encorvado en el suelo con el cuerpo destrozado de su madre en sus brazos? El pecho de Narcisa se agitaba con cada respiración superficial que tomaba. Parecía como si estuviera aferrándose a sus últimos hilos de vida. Cada centímetro de su cuerpo parecía estar cubierto de sangre. Si era de ella o de su esposo, Hermione no estaba segura. Aunque permaneció en gran parte intacta, faltaban pequeñas piezas de su cuerpo, un par de dedos, un gran trozo de carne de su hombro, su pierna izquierda. Hermione se agachó junto a Malfoy para ver mejor el daño y fue entonces cuando notó lo joven que se veía. Solo tenía 16 años, tal vez 17. Sus rasgos aún eran afilados y angulosos como ahora, pero la redondez juvenil que Hermione recordaba estaba allí. Ella pensó que este recuerdo no podría haber sido más de unos meses después de la batalla de Hogwarts, pero luego notó su traje. Era el mismo traje negro a medida que había usado en la sala de los menesteres ese día, y Hermione se dio cuenta de que estaba equivocada. No fueron meses después de la batalla, fueron meros días. Todo su cuerpo temblaba mientras sostenía a su madre en sus brazos. Las lágrimas corrían por su rostro, su aliento temblaba con cada sollozo bajo. «Está bien», susurró Narcisa. Una de sus manos huesudas se alzó y tomó el rostro de Malfoy. Le limpió algunas lágrimas de la mejilla, sonriéndole débilmente a su hijo mientras él sollozaba en silencio sobre ella. «Mi tiempo. No, no puedo No, yo puedo arreglar esto». El joven Malfoy tartamudeó, la voz quebrándose con cada sílaba. El pecho de Hermione se apretó cuando levantó la cabeza. Estaba frenético. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recorría la habitación. Yo puedo arreglar esto, solo espera. Tomaré mi varita y... «Shh», susurró su madre. Ella agarró su rostro una vez más y lo obligó a mirarla. Su respiración se hizo más dificultosa mientras forzaba cada palabra, como si le resultara doloroso, incluso decirlo. «Es demasiado tarde». Malfoy se atragantó con otro sollozo. «Esto es mi culpa, lo siento yo». «No», ella lo interrumpió, agotándose para ver su voz más fuerte, a pesar de la forma en la que las gotas de sangre comenzaron a acumularse en la comisura de su boca. Esto no es tu culpa. Nunca pienses eso». Narcisa se quedó callada por varios momentos después de esto. Miró a Malfoy y le acarició la cara, como si estuviera absorbiendo hasta el último detalle y momento con él, antes de cerrar los ojos por última vez. «Draco, necesitas escucharme muy cuidadosamente. ¿Entiendes?» Malfoy resopló y asintió con la cabeza. «Sí, vas»,
a, a sobrevivir al reinado de Voldemort. Necesitas ser fuerte y nunca hacerle saber lo que estás pensando. Narcisa hizo una pausa. No pudo evitarlo. Una tos seca se había abierto camino hacia su garganta, coloreando los pálidos labios con más manchas rojas. Malfoy secó las gotas de su barbilla con dedos temblorosos. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre oclumancia? Él asintió débilmente en respuesta. La mano de Narcisa dejó el rostro de Draco y Hermione observó cómo la posaba débilmente sobre el corazón de su hijo. Nosotros lo haremos juntos, ¿de acuerdo? Nuevamente Malfoy asintió. Solo un movimiento brusco de su barbilla. Solo escucha mi voz, susurró Narcisa débil, su extremo cada vez más cerca. Cierra los ojos. Malfoy cerró los ojos con fuerza, y eso solo lo hizo parecer más vulnerable, más roto. No hay nada más aquí. Nada está pasando a nuestro alrededor. Solo somos tú y yo. La mano de Hermione voló a su boca mientras sollozaba. Nunca había visto a Malfoy así, tan vulnerable. Era tan innegablemente impotente que le dolía el pecho. Ahora toma una respiración profunda. Ambos inhalaron profundamente, juntos. Quiero que lo sueltes despacio. ¿Puedes hacer eso? Malfoy asintió y su temblor pareció aliviarse un poco cuando soltó el aliento. Ahora imagina un pequeño trozo de vidrio. Sostén ese vaso en tu mano y imagina el peso de él. Narcisa respiró hondo y Hermione juró que escuchó el traqueteo de sus pulmones. Ahora quiero que te imagines ese fragmento de vidrio expandiéndose. Imagínate cómo se extiende. Otra pausa para toser, cubriendo tu cuerpo como un escudo. Malfoy asintió. Una profunda arruga se formó entre sus cejas cuando Narcisa se atragantó de nuevo. Nada puede entrar. ¿Está bien? Nada. No, si tú no quieres que entre. Cuando Malfoy no le respondió, Narcisa se movió en sus brazos y su mano volvió a descansar en su mejilla. Abrió los ojos lentamente y respiró hondo. Hermione no pensó que alguna vez sería capaz de quitarse de la cabeza la forma desesperada en el que él sollozaba. Su próxima palabra: serían enterrados allí para siempre. No me dejes, mamá. Por favor, no me dejes. De repente las uñas se clavaron en el brazo de Hermione y ella se dio la vuelta justo a tiempo para captar un par de familiares ojos azul grisáceos, asesinos, antes de que la habitación se desvaneciera a su alrededor. Malfoy golpeó la espalda de Hermione contra la pared en el momento en el que reaparecieron en su habitación. ¿Qué crees que estás haciendo?, le hervía mientras la aplastaba contra la pared. Sus fosas nasales se ensancharon incandescentes. La mirada en sus ojos hizo que Hermione olvidara cómo formar una oración coherente. Yo no sé, Malfoy, yo ni siquiera sé cómo yo... Sus dedos abandonaron sus brazos, solo para curvarse dolorosamente alrededor de su garganta. Si vuelves a hacer esto, te mataré, rugió todo dientes e ira. ¿Me escuchas? Sus manos volaron instintivamente a sus muñecas. Intentó apartarlo, pero él la apretó más fuerte. Él la empujó contra la pared y su cráneo golpeó contra el yeso. Órdenes del Señor Oscuro o no, si vuelves a hacer esto, te mataré. Hermione no tuvo oportunidad de discutir con él o señalar la línea delgada que salía de su fosa nasal izquierda antes de
que su cerebro se hubiera dado cuenta antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba. Malfoy la soltó y salió corriendo de la habitación. Las paredes temblaron cuando él cerró la puerta detrás de él, y Hermione se deslizó por la pared hasta caer al suelo, su mente llena de gritos familiares, antorchas encendidas y una voz rota de alguien que no se había dado cuenta de que estaba tan completamente roto debajo de esas túnicas empapadas de sangre.